día de hoy estudiaremos ocurrencia de un evento probabilidad. Esta es la primera parte de dos temas que vamos a trabajar en estadística este periodo. El próximo jueves nos encontraremos para estudiar el tema de combinatoria. Tienen algo de relación la probabilidad y la combinatoria. Entonces, hoy vamos a prestar mucha atención a este tema porque es bien interesante. Supongo que en algunos momentos ustedes han escuchado la palabra probabilidad, ¿cierto? ¿A qué se les parece la palabra probabilidad? Decíamos que el ejemplo que puso Dana se refería a un experimento aleatorio. Ese experimento aleatorio me da varias opciones. Está la torta de chocolate y está la torta de fresa. Dependiendo la cantidad de tortas que hayan de chocolate y la cantidad de tortas que haya de fresa, así se puede saber cuál es más probable de escoger en el momento en que se vaya a elegir de manera aleatoria. La probabilidad de que se logre algo en un determinado experimento aleatorio depende de la cantidad de casos favorables que haya en cada experimento. Con el ejemplo lo podemos entender mejor. Javier y Jimena juegan con perinolas de colores y ganará el que saque el color rojo. Aquí en la imagen podemos ver que Javier tiene la perinola de forma triangular y Jimena tiene la perinola de forma hexagonal. En la parte inferior del ejemplo me está mostrando las dos perinolas, la hexagonal y la triangular. En la hexagonal hay solo un triangulito de 6 que está de color rojo. Y en la perinola triangular hay un triangulito de 3 que está en color rojo. Entonces, la probabilidad de que Jimena pueda ganar es 1 de 6, mientras que Javier tiene 1 de 3 posibilidades. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, cuando observamos las fracciones, podemos darnos cuenta, es mayor un tercio que un sexto. Es decir, la probabilidad de que gane Santiago es mayor que la probabilidad de que gane Jimena. Entonces, ¿qué es la probabilidad de un evento? La probabilidad de un suceso indica la posibilidad de que ocurra y se puede expresar mediante una fracción. También se puede expresar por un porcentaje. Voy a explicar ese detalle. Entonces vamos a ir al final de la guía. Les decía que para poder explicar que esta probabilidad no solamente se da mediante una fracción, sino también se puede dar mediante un porcentaje, lo voy a explicar con el ejemplo de Javier y Jimena. La probabilidad se representa con la letra P y se puede hallar dividiendo los casos favorables entre el total de casos posibles. Esta fracción, que también es una división, me va a dar como resultado un número decimal. Ese número decimal lo multiplicamos por 100 y así obtenemos el porcentaje de probabilidad. Entonces, en el caso de Jimena, que vamos a poner el ejemplo, Jimena y Javier. Entonces, en el ejemplo nos decía que Jimena tiene ¿cuántas posibilidades de sacar color rojo? 1 de 6, ¿cierto? Porque la perinola de ella tiene 6 triangulitos y solo uno está coloreado de rojo. Entonces, vamos a mirar cómo se representaría eso en fracciones. 1 de 6 sería igual a decir 1/6, ¿sí? Y ese 1/6, ¿qué hago? Pues lo divido 1 entre 6 y esa división, ¿cuánto les da? 1 dividido en 6.
esa división da un número decimal menor que 1. Entonces, 1 dividido en 6, ¿cuánto da 1 dividido en 6? Pues vamos a hacer la división. Como 1 no alcanza, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos? Vamos a mostrarlo aquí en un Excel. 1 dividido en 6. El 1 no me alcanza para dividirlo entre 6. Entonces, ¿qué hago? Escribo 0, y ahí le doy la posibilidad de agregar un 0 a este 1. Me va a dar 10. 10 dividido en 6 sería igual a 1. Entonces vamos a agregarle aquí el 0. Ese 0 que le estoy agregando aquí me permitió poner este 0, si no tuviera ese 0 arriba, no podría poner ese 0, ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Lo tienen presente? ¿Cómo se divide cuando no me alcanza? Entonces, 10 dividido en 6 me da 1. 1 por 6, 6. A 10 sobran ¿cuántos? Sobran 4. Y 4 dividido en 6, como no me alcanza, le agrego un 0. Y 40 dividido en 6 me permite, es 6, ¿cierto? No, 1,6 no, es 0,16. Jorge, usted tenía que haber puesto el 0 primero, ¿por qué? Porque el 1 no me alcanzaba. Entonces, para poder agregar este 0 que estoy poniendo aquí, para poderlo agregar, tengo que ponerle aquí 0, para que me dé permiso de agregar ese 0. Perdón, ese 0, agregar el 0 al 1. Entonces, ahora sí, 6 por 6, 36, a 40 sobran 4. Miren que va a seguir sobrando exactamente lo mismo. Como va a seguir sobrando lo mismo, voy a seguir agregando el mismo 0. Quiere decir que aquí va a seguir repitiendo 6, 6, 6, 6, así sucesivamente hasta el infinito. Porque es una división inexacta con infinitas cifras decimales. Entonces, ya hicimos el ejercicio de la división y me da 0,166666666. Como ese 6 que se repite es igual o mayor a 5, quiere decir que se puede aproximar a la cifra siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues escribimos aquí que da igual a 0,167. Porque aproximamos ese 66666 a la cifra, a la unidad siguiente. ¿Por qué lo podemos aproximar? Porque el 6 es mayor que 5, por eso lo aproximamos a la unidad siguiente. Si fuera un número menor que 5, que ahorita va a salir, no es necesario aproximarlo, se queda en la misma unidad donde está. Entonces ese 0,167 se multiplica por 100 y al multiplicarlo por 100 nos va a dar el valor del porcentaje por 100. ¿Eso cuánto da? ¿Cuánto da multiplicándolo por 100? ¿Ustedes recuerdan cómo estábamos haciendo las multiplicaciones? En geometría las hacíamos. Cuando multiplicábamos por 10, 100 o 1000 es correr la coma hacia la derecha. En ese caso quedaría 16,7% es la probabilidad de Jimena. Ella tiene un 16,7% de probabilidad de ganar. Esta es la probabilidad de Jimena. Ahora vamos con la probabilidad de Javier. ¿Recuerdan cuántas opciones tenía Javier? ¿Cuántos triángulos tenía Javier? Vamos a mirar la imagen. Tenía una perinola de 3 triángulos. ¿Y cuántos eran rojos? 1. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de Javier? Muy bien, 1 de 3. Entonces, Javier tiene una de 3 posibilidades, ¿cierto? ¿Eso cómo se representa? Pues con la misma fracción, pero en la fracción de Javier quedaría 1/3
porque es 1 de 3. ¿Y qué sucede entonces con 1 de 3? Pues lo mismo, hacemos la división y esa división nos tiene que dar, ¿cuánto nos da 1 dividido en 3? Nos tiene que dar el porcentaje. A ver, ¿cuánto es el número decimal que vamos a multiplicar por 100? Entonces dividamos. 1 entre 3 no alcanza, así que tengo que agregarle un 0. 10 dividido en 3 me da 3 por 3, 9. A 10 me sobra 1, o sea que va a seguir sobrando 1. El resultado de esta división sería 0,33333333, etcétera, hasta el infinito, ¿cierto? Como se repite un número menor que 5, entonces sencillamente se deja el mismo número, el 3. Este 0,333 se multiplica por 100 y eso me da como resultado el porcentaje 33,3. 33,3% es la probabilidad de quién. ¿De quién sería en este momento la probabilidad? Del que estamos hablando, de Javier. 33,3% es la probabilidad de Javier. ¿Quién tiene más probabilidades? ¿Javier o Jimena? El que tiene más probabilidades de ganar es Javier, porque Javier tiene 33,3%, mientras que Jimena tiene 16,7%. Repito, ¿cómo se hace esto? Primero se escribe la fracción de los casos favorables sobre los casos posibles. Ese número decimal que resulta lo multiplicamos por 100. Después de la división, el número decimal lo multiplicamos por 100. Y ese resultado es el que corresponde al porcentaje de probabilidad. Sin embargo, en la guía no les pide tanto porcentaje, pero yo les estoy explicando esto porque es importante que lo aprendan, el porcentaje de probabilidad. Entonces, aquí en el ejemplo ya nos venía explicando y decía quién era el que tenía más posibilidades de ganar. Pues como un tercio es mayor que un sexto, entonces Javier es el que tiene la mayor probabilidad de ganar. Vamos a hacer este otro ejercicio que es bien interesante. Esta mañana me preguntaban algunos compañeros y me decían, profe, pero ¿cómo vamos a hacer si es que en las fotocopias se ve todo a blanco y negro? Entonces yo les explico. Como en las fotocopias que ustedes recibieron están a blanco y negro, deben ir a mirar el archivo digital. ¿Dónde lo pueden mirar? En el grupo de WhatsApp se los envié a todos. Pero si alguno no lo tiene en el grupo de WhatsApp porque se le perdió, por la razón que sea, entonces pueden mirarlo en Classroom. En Classroom yo dejé todos los materiales de las guías, ahí lo pueden mirar. La clase esperamos acabar a las 6 de la tarde. Si ustedes, siguen atentos y colaborando, nos rinde el tiempo. Vamos a hacer esta segunda parte, o mejor, practica con una guía. ¿Listo? Vamos a resolver este primer punto de practica con una guía. Dice que dice, observa las ruletas y completa cada tabla. Entonces miramos las ruletas y miramos los colores. En la primera ruleta tenemos en total 8 triangulitos. De esos 8 triangulitos están coloreados 2 de azul, o mejor, de color azul hay 2 triángulos coloreados de un total de 8 triangulitos. Por esa razón se describe aquí que la relación es 2 de 8. Entonces, azul 2 de 8. ¿Amarillo qué será? Miremos cuántos amarillos tenemos. Por favor, observen y miren cuántos amarillos tenemos. Muy bien, también hay 2 amarillos de 8 en total. Entonces vamos a escribir eso. ¿Cómo sería la fracción de la que representa o que nos dice la probabilidad? Muy bien. Duan está bien concentrado. Entonces sería 2
octavos. Ahora, de color verde, ¿cuántos triángulos hay? Muy bien, 1 de 8. ¿Cómo quedaría la fracción? 1 octavo. Muy bien por los que están contestando en el chat. Ahora, de color rojo, ¿cuántos triangulitos hay de color rojo? Perfecto. 3. ¿3 de cuántos? De los mismos 8 que hay en total. En la fracción quedaría 3 octavos. ¿Listo? Aquí ya completamos la primera tabla. Es una ruleta con 8 triángulos de colores. De esos 8 triángulos de colores, 2 son azules, entonces se escribe 2 de 8. 2 son amarillos, se escribe 2 de 8. Verde es 1, 1 de 8. Rojo son 3, 3 de 8. Y esa fracción que nosotros escribimos aquí es la que nos describe o nos identifica la probabilidad, porque la probabilidad se puede representar a través de una fracción. Vamos con la segunda tabla. Entonces, en la segunda tabla, ¿cuántos triángulos hay en total? Muy bien, 6. De ese total de 6, ¿cuántos hay de color rojo? Ya nos dice la respuesta. 1 de 6. Por eso se representa como una fracción de 1/6. Ahora, ¿cuántos hay de color amarillo? 3 de 6. Y en fracción se representaría como 3/6. De color azul, ¿cuántas hay de color azul? Muy bien, 2 de 6. Eso es todo lo que hay que hacer en la probabilidad. Mirar cuántos casos favorables hay de cuántos que son en total. Entonces hay 2 casos favorables de 6 que hay en total, por eso se diría que es una fracción determinada como 2/6. Listo, hasta aquí terminamos el primer punto. Vamos al comprende, que nos refuerza este concepto que yo ya les había explicado. ¿Cuál concepto? El de casos favorables sobre casos posibles. Dice que la probabilidad es la relación que existe entre el número de veces que ocurre un suceso y el número de veces que podría producirse en total. P, o probabilidad, es igual al número de posibilidades favorables sobre el número total de posibilidades. Lo que les decía al principio, casos favorables sobre el total de casos posibles. Cuanto mayor sea la fracción, mayor es la probabilidad de que ocurra el suceso asociado. La probabilidad de sacar una balota de algún color particular de esta bolsa que se muestra aquí, sin mirar, o sea, al azar, ¿cuál es la probabilidad de acuerdo al color? Entonces miramos, de color azul hay 4 balotas. ¿Y cuántas hay en total? 10. Por eso se diría 4 décimos o 4 de 10. Ahora nos dice de color rojo, ¿cuántas balotas hay de color rojo? 3. De un total de 10, por eso sería 3 de 10 o 3 décimos. De color verde hay 2 y de color lila hay 1. Por esa razón se representa con fracciones cuyo denominador en este ejemplo sería 10, porque ese es el total de casos. Recuerden, casos favorables sobre el total de casos posibles. En este segundo punto de desarrolla tus competencias, le pide que relacione cada suceso con la fracción que expresa su probabilidad. Tenemos aquí la primera. Voy a explicar solo o a dar el ejemplo solo de la primera y ustedes relacionan las otras 3, porque está muy fácil. Entonces, sacar rojo, ¿qué probabilidad tiene? Sacar un color rojo en esta ruleta o en este juego, ¿cuántos hay en total? ¿Cuántas opciones hay en total? Muy bien los que contestaron. Hay 4 posibilidades en total. Y
el caso favorable que están pidiendo sacar el color rojo es uno solo de ¿cuántos? De 4 que hay en total. Entonces esto se representaría con la fracción 1/4. Este suceso de sacar rojo en estas condiciones es igual a 1/4. ¿Qué tienen que hacer ustedes? De cada uno de estos sucesos trazan la línea, dependiendo donde corresponda. Entonces, en el dado sacar el número 5. ¿Cuántas opciones tiene el dado para que diga 5? ¿Cuántas opciones? ¿En cuántas caras de ese dado sale el 5? Muy bien, ustedes lo están diciendo. Una. ¿Una de cuántas que hay en total? Una cara de 6. Entonces, sacar un 5 en un dado, pues es una probabilidad de 6. Es un caso favorable de un total de 6 posibles. Muy bien. Es un sexto. Y así con cada una de las imágenes, ustedes relacionan la fracción. Sacar una bola verde, hay una sola bola verde. ¿De cuántas que hay en total? Ah, bueno, ustedes lo analizan y la marcan con una lineecita que transportan desde la imagen hasta la fracción. La marcan la línea desde la imagen hasta la fracción. Y sacar azul, en esta perinola que tenemos, hay 2 azules. ¿De cuántos? Ah, bueno, ya ustedes miran cuál es el total. Vamos al ejercicio de las pelotas, que este les cuesta un poquitico. Entonces lo voy a explicar con detalle. Por favor, presten mucha atención. Dice que se coloreen las pelotas para que se cumplan las condiciones. Entonces, ¿cuál es la primera condición? La probabilidad de sacar una pelota roja es 1 de 6, un sexto. Vamos a mirar entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas pelotas deben haber coloreadas de rojo? ¿Cuántas pelotas se colorearían de rojo? Muy bien. Tengo 6 pelotas y si me dicen que una de cada 6 es roja, pues entonces esa la colorearía roja. Una la voy a colorear de rojo. Una pelota de rojo. Una de 6. Ahora, esta segunda condición no me dice de 6, sino de 3. Entonces, una amarilla es 1 de 3, o sea, por cada 3 pelotas hay una pelota amarilla. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que hacer 2 grupos. ¿Cómo hago esos 2 grupos? Por ejemplo, rodeo estas 3 y de esas 3, una va a quedar de color amarillo. Entonces, coloreémosla de amarillo. Una la acabamos de colorear de amarillo. ¿Pero será que hasta ahí quedamos? No. Debemos completar en este otro grupo de 3 también una amarilla. En ese otro grupo vamos a escoger una amarilla. Puede ser cualquiera. Simplemente debe haber una de color amarillo. Ahora sí ya cumplimos con esta condición, porque amarilla es una por cada 3. Pues aquí hay 3, cogí una amarilla. Aquí hay otras 3, cogí otra amarilla. Ahora, la probabilidad de sacar verde es 2 por cada 6. Entonces, 2 de 6, ¿qué hago? ¿Coloreo qué? Muy bien, coloreo 2 pelotas verdes. Y la última, ¿qué dice? Que la probabilidad de sacar una azul es 1 de 6, pues simplemente coloreo la otra de azul. Listo, nos quedaron todas coloreadas y el punto quedó resuelto. Ahora entonces, en la resolución de problemas, no hay que elegir una respuesta, sino hay que determinar cuántas boletas se deben comprar para que se cumpla cada probabilidad. El problema nos dice, Nelson quiere participar en una rifa en la que hay 100 puestos, o sea, 100 boletas.
escribe la cantidad de boletas que debe comprar si quiere que sus posibilidades de ganar sean una de 25, 2 de 10 o una de 50. Para resolver este ejercicio podemos mirar el ejercicio de las pelotas y nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos dos fracciones que son iguales, 1/3 y 2/6. 1/3 es igual a 2/6 porque se refieren a la misma cantidad. Miremos aquí, 2 pelotas verdes de 6 que hay en total es igual que decir una por cada 3, que en este ejemplo fueron de color amarillo. Una por cada 3 quiere decir que hay 2 por cada 6. ¿Qué tenemos que buscar? Fracciones equivalentes. Así como 1/3 es equivalente a 2/6, pues vamos a buscar las fracciones equivalentes a 1/25, a 2 décimos y a 1/50 para poder saber sobre el total de boletas, que son 100, cuántas debo comprar para que hayan posibilidades de ganar en estas condiciones dadas. Entonces, una de 25, ¿qué hacemos? Tenemos que amplificar esos 25 y convertirlo en 100. O sencillamente de estas 100 boletas hago grupos de 25. ¿Cuántos grupos de 25 me van a salir? Si es una por cada 25. ¿Cuántos grupos de 25 hago en 100 boletas? Muy bien, Jorge Leonardo. 4. Quiere decir que un 25 es igual a decir, estos 25 los convierto en centésimos porque es el total de las boletas. Y si el 25 lo convertí en 100, o sea, hay 4 grupos de 25 en 100 boletas, pues ese mismo 4 lo multiplico por 1. Aquí debo colocar 4. ¿Cuántas boletas entonces debo comprar? Muy bien. Debo comprar entonces 4 boletas para poder cumplir. Nelson debe comprar 4 boletas para que se cumpla el porcentaje de probabilidad de un 25. Entonces, ¿comprendieron cómo lo hicimos? Ahí no le están pidiendo que elija cuál de las 3 fracciones es. No. Están diciendo, escriba la cantidad de boletas que debe comprar para cada condición, para que tenga la probabilidad de ganar un 25. Entonces, ¿qué hago? Amplifico la fracción donde el denominador valga 100. Y si se convirtió 25 en 100, entonces así mismo tengo que amplificar el numerador. 25 por 4, 100, entonces 1 por 4, 4. Ahora, ¿cuántos grupos de 10 en 10 tengo que hacer para completar las 100 boletas? Muy bien, 10 grupos. Porque de 10 en 10 hasta llegar a 100 necesito hacer 10 grupos. Y de cada uno de esos grupos cojo 2 boletas. Entonces, ¿cuántas debo comprar para cubrir todos los 10 grupos? Muy bien. Debo comprar 20 boletas para tener una probabilidad de que por cada 10 hayan 2. ¿Sí? Si quiero tener la probabilidad 2 décimos, debo comprar 20 de 100 boletas. Es simplemente amplificar la fracción para que el denominador sea igual al total de boletas. Nelson debe comprar 20 boletas. Ahora de la última. Un 50. ¿Cuántas boletas debo comprar para poder tener la probabilidad de un 50? Lo mismo. Amplificamos 50 por 2 da 100, entonces el numerador sería 1 por 2, 2 de 100. Entonces, para lograr la probabilidad 1 de 50, pues Nelson debe comprar 2 boletas. Esa sería la respuesta que tiene que quedar en la guía.
Ahora nos vamos a la hojita azulita, que es la que ustedes van a resolver solitos en la casa. Deben observar la imagen donde nos muestra una ruleta con números. Para poder tener la probabilidad de cada uno de estos números, pues tenemos que conocer el total de opciones o de posibilidades para saber cuáles son los casos favorables de acuerdo a la condición. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es el resultado más probable? ¿Cuál será el más probable? Pues el que tenga más triangulitos ocupados. En la segunda pregunta, ¿cuál es el resultado menos probable? El que tenga el número que esté menos veces repetido. Tercera, ¿cuál es la probabilidad de que salga 3? Pues contamos cuántas veces está el 3. De un total, bueno, pues miramos el total, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número par? Revisamos todos los números pares y los contamos sobre el total de casos posibles. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número par? Ustedes miran cuántos pares hay de un total de posibilidades. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número impar? Igualmente, cuentan los casos favorables sobre el total de casos posibles. En el segundo punto, analiza la información y responde. Tenemos un dado. 6 caras tiene el dado. Cada cara tiene un número. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar el número 4? Bueno, ¿cuántas que hay en total? Ustedes lo pueden escribir y lo pueden hacer sin problema. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número par? Igual, cuentan cuántos números pares hay. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número impar? De la misma manera. ¿Qué es más probable? ¿Sacar un número mayor que 3 o un número menor que 3? ¿Ustedes qué dicen? Hay que mirar cuántos números hay mayores que 3 y cuántos números hay menores que 3 para saber cuál es más probable, cuál tiene más posibilidades. Y por último, en la resolución de problemas hay una información que deben analizar. Los candidatos a representante del curso quinto son Miguel, Alexandra, Mayra, Luis y Daniela. ¿Qué es más probable? ¿Que sea elegido un niño o una niña y por qué? Pues ustedes analizan y escriben sus razones. ¿Listo? Hemos terminado la clase de hoy. Muchas gracias por su asistencia, por su participación. Dios les bendiga. Abrazos virtuales para todos.